La gente tiende a olvidar que una de las primeras evaluaciones de la NASA se centra en la capacidad de las personas para seguir órdenes. No es agradable imaginar qué sucede con los astronautas que no cumplen con esta premisa. No obstante, es crucial difundir este conocimiento por el bien de todos. La sociedad debe estar informada sobre lo que realmente está en juego aquí. Lo que se suponía que iba a ser el mejor momento de mi vida se convirtió en un recuerdo que elijo atesorar mientras hablo. Todavía recuerdo claramente la vista desde el transbordador, acercándonos a la Estación Espacial Internacional 2. Fue el segundo espectáculo más impresionante de mi vida, solo superado por mi primera mirada a la Tierra desde la órbita. Mi aspiración de ser astronauta se origina en mi infancia en Washington. Mi padre era subsecretario en la oficina de un senador, y mi madre trabajaba en una organización sin fines de lucro, centrada en misiones humanitarias. A mi padre le fascinaban especialmente los museos de aire y espacio, y me llevó a visitarlos mucho antes de lo que quizás habría sido lo convencional. Él siempre sostenía que seguiría una carrera vinculada a la aeronáutica, inspirado por la expresión luminosa en mis ojos de 3 años al contemplar las exhibiciones. Desde entonces, mis padres cultivaron mi amor por volar y el espacio exterior. A los 18 años, opté por unirme a las fuerzas aéreas para perseguir mi sueño. Obtuve mi licencia de mecánico, estudié aeronáutica, y me convertí en ingeniero a los 24 años. Planeaba trabajar para Boeing o Airbus, después de graduarme, pero todo cambió cuando recibí una carta de la NASA. Querían que me uniera al equipo de la nueva Estación Espacial Internacional 2, y me quedé sin palabras. Después de pasar un año preparándome, enfrenté un riguroso entrenamiento que incluía simulaciones en gravedad cero y ejercicios intensos. Pese a la competencia de 60 candidatos por 40 puestos, supe que uno sería mío si superaba las pruebas. El jefe del programa, un experimentado aviador, estaba ansioso por llevar a las personas adecuadas al espacio. Finalmente, 14 meses, 2 semanas y 6 días después, fui atado al transbordador junto con los primeros 8 tripulantes. Cuando salimos de la atmósfera terrestre, experimenté una sensación que parecía haber practicado toda mi vida. Al divisar por primera vez mi nuevo hogar para los próximos 2 años, supe que estaba en el lugar correcto. En comparación con su predecesora, la ISS-2, que llevaba en funcionamiento unos 5 años, esta nueva estación espacial era notablemente más grande. Tenía la capacidad de albergar a 4 veces más tripulación, llegando a un total de 40 personas a tiempo completo. La construcción de la estación estaba en marcha mucho antes del trágico incidente que afectó a la primera estación espacial. Aún se podía avistar la ISS original flotando en órbita inversa desde la nueva estación, dando la impresión de un remolcador junto a un transatlántico. Se rumoreaba que la tripulación de la segunda estación desmontaba partes de la primera con extrema precaución, seleccionando con precisión qué elementos tomar, y hasta dónde explorar en su interior. Nadie estaba muy seguro de por qué. Los detalles de la operación de salvamento eran un secreto celosamente guardado que solo conocía el jefe de la estación, el capitán Chow. Lo único que la mayoría de la gente sabía era que algo había sucedido en la ISS que resultó en la muerte de 9 tripulantes. Fue un accidente que los altos mandos no querían repetir, especialmente ante el riesgo de un mayor número de víctimas en la nueva estación. Al atracar, observé la antigua y triste reliquia que pasaba a la deriva, preguntándome si algún día sería percibida como nada más que un montón de metal roto. El capitán Chow, un hombre de mediana edad con cabello canoso, nos recibió en el hangar al desembarcar. Nos escudriñó junto a unos oficiales con uniformes de seguridad, mostrando aprobación en su mayoría. Era similar a otros muchos altos mandos que había conocido durante mi tiempo en el servicio, y de alguna manera, resultaba reconfortante. El capitán aclaró la garganta y nos habló con una voz profunda y resonante. Es un placer tenerlos a bordo. Soy el capitán Charles Chow, y todos ustedes estarán sirviendo bajo mis órdenes, durante su estadía en la Estación Espacial Internacional 2. Algunos pertenecerían al cuerpo de ingenieros bajo el mando del ingeniero jefe Roberts, otros trabajarían bajo la dirección del Dr. Williams en el cuerpo de ciencias, y algunos estarían a cargo de la seguridad bajo el mando de Chow. Pero, sin importar dónde trabajaran, debían considerarse un equipo y una familia. Estábamos aquí para ayudarnos mutuamente y garantizar la seguridad de esta estación.
Así que, ingenieros, sigan las flechas a su izquierda, el personal científico a su derecha, y el personal de seguridad, bueno, está conmigo. Nos separamos hacia nuestros respectivos departamentos, marcando el comienzo de mi primer día en la ISS-2. Roberts demostró ser uno de los mejores supervisores que había tenido, otro ex aviador tranquilo. Los 15 miembros del cuerpo de ingenieros estábamos orgullosos de trabajar bajo sus órdenes. Nos asignó a 3 grupos principales, con 3 ingenieros para cada ala de la estación. Pasábamos nuestros días como los elfos de Papá Noel, realizando reparaciones esenciales para asegurar el funcionamiento de la estación, y tratando de permanecer fuera de la vista. Uno podría pensar que trabajar en una estación espacial se sentiría extraño, pero es sorprendente lo rápido que uno se aclimata. En ciertas áreas, como las vainas debajo de los anillos giratorios en los extremos, experimentas gravedad simulada, mientras que en el resto puedes flotar libremente. Como miembro del cuerpo de ingenieros, mi labor se centraba en la reparación y mantenimiento de consolas. De vez en cuando, salíamos para abordar problemas externos, aunque las caminatas espaciales eran más desafiantes y se reservaban para situaciones de emergencia. En determinados momentos, la estación albergaba alrededor de 60 personas, con algunas variaciones ocasionales. La composición típica consistía en aproximadamente 35 miembros del equipo científico, 15 ingenieros y 10 integrantes del personal de seguridad. La necesidad de seguridad se hizo evidente durante mis primeros días. Aunque el equipo científico era excepcionalmente brillante, su dedicación a veces desencadenaba intensos debates. Las tensiones eran comunes, y se requería con frecuencia la intervención para mediar en los desacuerdos. Aunque los ingenieros preferíamos mantenernos al margen de los conflictos en su mayoría, no pudimos evitar presenciar en más de una ocasión los debates intensos del equipo científico. Hablando de este último, eran los verdaderos protagonistas. Disfrutaba participando activamente en los laboratorios botánicos, donde montábamos sistemas o trabajábamos en sistemas de hidratación. Era como adentrarse en un invernadero terrestre, y siempre estaban innovando. Aunque gran parte de sus proyectos superaban mi comprensión, la esencia era clara: cultivaban plantas capaces de sobrevivir en otros planetas. El enfoque actual era Marte, pero también se estaban preparando para cosas como la colonización del espacio profundo. Los laboratorios botánicos desempeñaban un papel fundamental, al proporcionar la mayor parte del oxígeno necesario para la estación. Eran considerados una de las secciones más críticas de la nave. En una de mis primeras caminatas espaciales, instalé un revestimiento más resistente en esa parte de la estación, en caso de impacto por cuerpos extraños. Además de los laboratorios botánicos, había un segundo laboratorio que servía como bahía de ingeniería, una área en la que tenía más experiencia. Allí, trabajábamos en la concepción de aeronaves hipotéticas, capaces de subsistir en el espacio durante periodos prolongados, y recorrer grandes distancias con mínimas reservas de combustible. Aunque entendía gran parte de la ciencia implicada, rara vez se me pedía diseñar una aeronave terrestre, que debiera soportar esa cantidad de presión. En el lugar, se estaban desarrollando prototipos de las aeronaves hipotéticas. A menudo mis colegas intervenían para evitar que otros científicos exploraran demasiado mis ideas o distrajeran mi atención. El tercer laboratorio estaba dedicado al sostenimiento alimentario a largo plazo, con un grupo de ingenieros esforzándose por crear un replicador. Inspirados por Star Trek, todos compartíamos la visión de que cada nave espacial necesitaba un replicador para preparar comidas, bocadillos, y por supuesto, el inconfundible té caliente. Estaban desarrollando una impresora 3D de alimentos, pero la elección de una base alimentaria para viajes largos resultaba complicada. En el cuarto laboratorio, la atención se centraba en desafíos relacionados con la Tierra, con grupos especializados abordando cuestiones como la contaminación y deforestación. Su enfoque incluía la creación de compuestos para eliminar el petróleo del agua de mar, y solventes para controlar incendios forestales, problemas que recientemente afectaban la calidad de vida. Aunque gran parte de su labor era teórica, siempre se esforzaban por encontrar soluciones prácticas. Por último, el quinto laboratorio se dedicaba a la transmisión en el espacio profundo, y parecía ser el que más ayuda necesitaba. Estaban intentando lograr que una de sus señales recibiera respuesta, buscando una emisión que regresara.
con una cantidad considerable de equipos y tecnologías complejas que a menudo se averiaban, algunos de ellos antiguos y difíciles de reparar. Este laboratorio presentaba desafíos constantes. Entre todas esas responsabilidades, de repente me encontré en el espacio durante 6 meses. Fue en ese momento cuando nos enviaron a la ISS por primera vez. Al inicio de nuestro turno, nos dirigimos a la oficina del Capitán Chow después de ser convocados. Mientras leíamos algunos informes, el capitán parecía reflexionar sobre algo importante. Nos observaba detenidamente, mientras repasaba el informe, y finalmente, nos miró con atención. Me sentí intensamente evaluado en ese instante, esperando no estar en problemas. Señores, Dijo, este es un trabajo de suma importancia. Deberán seguirlo al pie de la letra, y aquí no hay margen de error. Regresarán a la ISS-1, para retirar 3 de las grandes antenas de la cara norte. El equipo de transmisión las necesita para reemplazar las que perdieron, debido a los escombros de esta mañana. A menos que las rescatemos de la ISS-1, podrían transcurrir 3 semanas antes de que contemos con nuevas antenas mediante el próximo transbordador. Dicho esto, necesito que los 4 sigan las reglas establecidas para ir a la estación. levantó un dedo, escudriñándonos a todos con la mirada mientras se disponía a extenderlo. En primer lugar, queda estrictamente prohibido el acceso a la ISS en cualquier situación, bajo ninguna circunstancia. En segundo lugar, es imperativo evitar mirar la estación, mientras se lleva a cabo la tarea en su exterior. Y en tercer lugar, cualquier observación o experiencia durante la estancia en la ISS no debe ser compartida ni discutida con nadie. ¿Queda claro? Todos asentimos, aunque la instrucción parecía bastante extraña. ¿Por qué tanto énfasis en lo que no deberíamos ver en la estación espacial? Después de todo, había sido abandonada tras el desastre, y lo único visible debería ser lo que quedó atrás. Cuanto más reflexionaba al respecto, más inusual me parecía la petición. Mientras nos apiñábamos en la pequeña lanzadera, compartí mis inquietudes con los demás. A mi lado estaban Rob, Patty y Clemens, todos colegas con los que había entablado una sólida amistad. Rob, ingeniero del MIT con experiencia en aeronáutica como yo, también había pasado por las intensas sesiones de preguntas y respuestas del Lab 2. Patty, retirada de la Armada, había trabajado en submarinos nucleares. Clemens, del ejército, tenía experiencia en ingeniería en zonas de guerra y era hábil para solucionar problemas sobre la marcha. Ante mi pregunta, todos encogieron los hombros, sugiriendo que probablemente era algo que les decían a todos. Podría estar relacionado con los acuerdos de confidencialidad que habíamos firmado antes de ser enviados. Al fin y al cabo, es su programa, comentó Patty. Tenemos que jugar según sus reglas. A pesar de estas explicaciones, una extraña sensación persistía, mientras llegábamos a la estación y nos acoplábamos en el exterior. Teníamos aproximadamente 2 horas antes de nuestra partida, tiempo más que suficiente para llevar a cabo la tarea asignada. Al llegar al lugar, recordé experimentar una oleada de emoción que calmó mi inquietud. Siempre he disfrutado de las caminatas espaciales. Resulta difícil sentir ansiedad por algo más allá de la calidad del traje, mientras flotas en el vacío. Desembarcamos saltando por el exterior de la estación, probablemente pareciendo un tanto ridículos a cualquier observador externo. Localizamos la primera antena con relativa facilidad. Patty se puso manos a la obra con una herramienta de corte, mientras Rob le brindaba su ayuda. Mientras tanto, Clemens me indicó que lo siguiera para encontrar la segunda antena. Aunque estaba cerca, estaba situada junto a una de las ventanas de observación. Era complicado no mirar dentro cuando nos acercábamos a la antena para quitarla. Detrás del cristal, flotaban diversos objetos desechados que, de manera silenciosa, chocaban contra el panel. Aunque estábamos inmersos en la tarea, mis ojos se desviaban una y otra vez hacia la ventana. Observé un osito de peluche flotando cerca del cristal, sus ojos negros parecían suplicarme que lo rescatara de la estación. Justo en ese momento, Clemens inició el proceso de retirar la segunda antena. Me aferré a él, temeroso de que se fuera flotando una vez liberada. No obstante, mi atención seguía siendo atraída por la ventana. En ese instante, la primera antena se deslizó lentamente hacia el espacio mientras Clemens iniciaba el proceso con la segunda.
Una bolsa de comida danzaba perezosamente junto a la ventana, centelleando ligeramente bajo la luz reflejada. Clemens me indicó por el walkie-talkie. Pon el pie en el lado izquierdo, por favor. Tira del tercer perno. Hice lo que me pidió, volviendo a la tarea que tenía entre manos. La luz de la herramienta de corte me obligó a entrecerrar los ojos, a la vez que cortaba el tercer tornillo. Me giré para evitar una posible quemadura en la retina, recordando una experiencia previa. Mi atención volvió a las ventanas de la estación. Fue entonces cuando lo vi. Un humanoide de piel gris con ojos del color de los glaciares, mirándome fijamente desde el interior de la estación espacial. Aunque sus ojos no expresaban más que los de un osito de peluche, su mirada parecía penetrante. Un grito escapó de mis labios, pero solo resonó en el vacío. Cuando retiré el último tornillo, experimenté una súbita ingravidez cuando la antena en la que me apoyaba se soltó repentinamente. Incliné mi cuerpo en un gesto de pavor, proporcionándome impulso mientras intentaba distanciarme de la figura de ojos azules tras el cristal. A medida que flotaba en el vacío junto con la antena parabólica, me cuestionaba si sería capaz de detenerme. Afortunadamente, Clemens agarró mi tobillo mientras pasaba flotando, rescatándonos del vacío tanto a mí como al plato. Relájate, amigo, es normal perder el equilibrio por un momento, consoló Clemens. Miré hacia la ventana, deseando mostrarle lo que había visto, pero ya no estaba allí. Solo quedaba basura flotante. Noté que el oso también había desaparecido. ¿Había seguido a su osito? Ahora ninguno de los dos estaba en ninguna parte. ¿Estás bien? Preguntó Clemens de nuevo. Asentí con la cabeza después de unos segundos y le agradecí por la ayuda, diciéndole que simplemente había perdido el equilibrio. Mientras regresábamos a la ISS con nuestros platos, la imagen de la criatura ocupaba mi pensamiento, y surgieron más preguntas que nunca. Al regresar, nos encontramos con alguien en la esclusa, y no fue sorpresa descubrir que era Riley, el jefe de seguridad. Riley tenía más el aspecto de un portero de club nocturno, que el de un oficial de seguridad de la NASA. Con su estatura de 2 metros y un torso musculoso que claramente se sentiría ajustado en un traje espacial convencional, los rumores afirmaban que era un marine seleccionado personalmente por Chow. Respondía únicamente ante el capitán y nadie más. Sabía que mi jefe lo temía profundamente, y el líder científico lo evitaba a toda costa. Además de Chow, parecía que nadie estaba ansioso por interactuar con él. Riley sonreía mientras bloqueaba la puerta de la esclusa, pero era difícil pasar por alto su mano apoyada en la palanca que abriría la escotilla, y nos enviaría al espacio. Viaje exitoso, ¿verdad, Clemens? Dijo Riley, mostrando una sonrisa excesiva. ¿Descubrieron algo más por allí? ¿Traen algún recuerdo por casualidad? Clemens negó con la cabeza. No, nada más. Como se indicó. Bien, bien. Dijo Riley sin dejar de apoyar la mano contra la palanca. Vuelvan al trabajo. Un par de chicos del laboratorio 5 vendrán pronto a recoger las antenas. Nunca está de más ser precavidos. Nos permitió pasar, y vi a Clemens suspirar profundamente al llegar al final del pasillo. Aparentemente, no fui el único que temía que Riley tirara de esa palanca. Traté de apartar de mi mente lo que vi. Realmente lo intenté, pero no lo lograba. A veces, despertaba con esos penetrantes ojos azules mirándome desde el otro lado del vacío. Y lo recordaba todo de nuevo. Necesitaba saber más, averiguar qué era eso. Decidí emprender mi investigación, aprovechando los variados recursos digitales disponibles en la base de datos, destinados a fines de estudio y trabajo. Para mi sorpresa, encontré escasa información acerca de la primera ISS. Aunque conocíamos la narrativa del impacto de 2 meteoros que provocó la tragedia, los detalles eran limitados. La despresurización fue tan rápida que la tripulación apenas tuvo tiempo de reaccionar. 7 personas murieron ese día. 3 mujeres y 4 hombres. 3 estadounidenses, 2 alemanes y 2 rusos. Al examinar las fotografías de los fallecidos, me detuve en una imagen de un científico ruso llamado Yuri. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, al observar sus perfectos ojos azules.
Yuri había sido un científico que estudiaba los efectos de la gravedad cero en el cuerpo humano, además de ser el médico de la estación. Aparentemente inalterado tras la descompresión, me hizo preguntarme cuántos otros podrían estar allí, aparentemente muertos. ¿Estaban ocultando algo en la primera ISS? Inicié discretamente la indagación sobre la tripulación anterior, pero la información que obtuve resultó ser vaga y poco confiable. El ingeniero jefe Roberts había conocido al comandante Glenn, uno de los astronautas. Estaba trabajando en algún tipo de protocolo de espacio profundo o algo parecido. Todo era realmente confidencial, pero mencionó que la NASA se preparaba para misiones tripuladas fuera de nuestro sistema solar. Un científico del Laboratorio 2 compartió que el Dr. Aber había hablado sobre un nuevo motor durante la búsqueda de asistentes de investigación en Boeing. Se suponía que mejoraría los vuelos espaciales y el tiempo de viaje. En el Laboratorio 3, un colega mencionó que estaba enviando un correo electrónico a la ingeniera Kerst sobre un nuevo compuesto para las impresoras de alimentos. Su colaboración ayudó a impulsar el proyecto hasta el incidente con la ISS-1. Aunque me esforzaba por obtener información cuidadosamente, tuve precaución para que el personal de seguridad no me viera entrometido. No sabría explicar exactamente por qué, pero después del pequeño altercado con el jefe de seguridad Riley, quería evitar que esto llamara nuevamente su atención. Un día, buscando el artículo sobre el incidente, descubrí que había sido alterado para eliminar los nombres de los fallecidos. Unos días después, se emitió un memorándum expresando preocupación sobre cómo el interés en la antigua ISS podría perjudicar la misión actual. Esto llevó a que la gente se mostrara menos dispuesta a hablar conmigo sobre tiempos pasados y amigos fallecidos. Solo fue cuestión de semanas antes de encontrarme nuevamente con Riley. Mientras arreglaba una consola en el Laboratorio 5, alcé la vista y lo vi de pie cerca de mí, sosteniendo una llave inglesa. Aunque no era amenazante en ese momento, la imagen de su cabeza musculosa y descomunal, golpeando suavemente una herramienta contra la palma de su mano, me puso nervioso. Su sonrisa, poco común para mí, era desconcertante. Riley era el tipo de persona que podría imaginarme acariciando conejitos hasta la muerte, y no por accidente. Hola. Escuché que has estado haciendo algunas preguntas sobre la antigua estación. Sí, respondí intentando mostrar indiferencia, mientras terminaba de cablear la consola. ¿Alguna razón en particular? Preguntó. Solo tenía curiosidad. Contesté, un poco cansado de la situación. ¿Estás recopilando información para algún proyecto o investigación? ¿Por qué es importante?, pregunté, tratando de entender su interés. Bueno, importa porque al capitán Chow no le agrada que la gente investigue a fondo el incidente de la ISS. Perdió muchos amigos en esa estación. Hombres y mujeres que conocía bien, y no le gusta que la gente decida hurgar en viejas heridas. Ahora bien, no querrías molestar al Capi, ¿verdad? Le expresé que lo comprendía y se retiró. En realidad, mi interés aumentó al descubrir que la historia albergaba un misterio más profundo de lo que inicialmente creía. Al regresar a mi litera más tarde ese día, descubrí una nota debajo de la almohada. Decía: estaré en el trastero del pasaje este. Tengo algo que te puede interesar. No sabía quién lo había dejado, pero debía ser alguien entre las 3 personas que compartieron este espacio con nosotros: Rob, Mackie o Davis. Solo estos 3 teníamos acceso a una tarjeta específica, distinta a la de seguridad. Aunque existía la posibilidad de que fuera una trampa, ¿por qué se tomarían la molestia? Riley ya me había causado suficiente inquietud, ¿no sería eso bastante? Al final, opté por salir y descubrir la identidad de la persona. Después de todo, ¿qué tenía realmente que perder? Los almacenes eran el lugar donde guardábamos piezas y equipos adicionales necesarios para ciertos trabajos. Cables, aislamiento, herramientas, todo estaba aquí esperándonos. Dado que las unidades de almacenamiento no estaban bajo las áreas de gravedad artificial, los objetos se guardaban dentro de contenedores cubiertos con plástico para evitar que flotaran. El almacén del pasaje este daba un poco de miedo. Pero cuando las luces se encendieron, encontré a Davis esperándome allí, impaciente. Davis era un veterano, alguien que llevaba aquí mucho antes que yo. Era el brazo derecho de Robert.
Solíamos bromear diciendo que Davis había estado aquí esperando a que construyeran la segunda estación. Aunque definitivamente conocía algunas cosas sobre la tripulación y el funcionamiento interno del complejo. Algunos incluso decían que había trabajado en la estación espacial original antes del accidente, pero nadie pudo verificarlo. He escuchado que has estado haciendo algunas preguntas sobre la antigua ISS, mencionó, mientras flotaba hacia mí. Casi susurró en ese momento. No fue necesario indagar sobre a qué se refería, simplemente asentí. Entonces, me entregó un pequeño cuaderno, antes de dirigirse flotando hacia la puerta. No pronunció más palabras. Sin embargo, al regresar a mi litera y comenzar a leer, me percaté de que no necesitaba más clarificaciones. En su contenido, encontré la confirmación de que no estaba equivocado. Había otras personas en esa antigua estación, y el capitán Cho estaba al tanto. Davis redactó el informe sobre la estación, centrado en un meteorito que albergaba bacterias singulares. A pesar de las precauciones tomadas, ocurrieron incidentes durante los experimentos con un metal presente en la roca. El Dr. Aber, un científico, quedó expuesto a la bacteria, lo que resultó en un cambio notable. Su piel adquirió un tono grisáceo. Contrariamente a las expectativas, su salud mejoró y se reveló que ya no necesitaba respirar. Aunque su nueva piel no resistía indefinidamente el vacío del espacio, demostró poder sobrevivir a exposiciones breves. Además, necesitaba mucha menos comida para mantener su cuerpo. La bacteria lo había cambiado evolutivamente, y la tripulación estaba fascinada por ello. Experimentaron con este cambio, pero luego descubrieron que la bacteria era infecciosa. Pronto, todos la tenían, y fue entonces cuando la NASA, específicamente el capitán Cho, decidió ponerlos en cuarentena. El accidente fue para aislarlos del resto del mundo, pero permitió a la NASA experimentar con la tripulación afectada. Ahora, Cho planeaba poner a prueba los límites de su condición, y presentarlos a la comunidad científica, como la tripulación de su nuevo programa de exploración del espacio profundo. Serían los pioneros de la siguiente generación, pero en ese momento, estaban retenidos en la antigua ISS como prisioneros. Esta fue la auténtica razón por la que tuvimos que coger esas antenas. Estaban intentando comunicarse con el mundo exterior, y Cho tenía problemas para mantenerlos en silencio. La recomendación implícita en el cuaderno era que lo destruyera después de su lectura, pero ¿cómo iba a hacerlo? Era una evidencia de lo que Cho estaba tramando. Pensé en la posibilidad de mantenerlo oculto hasta que pudiera difundir la información, pero con el tiempo, me volví descuidado. No había indicios de que la seguridad me estuviera vigilando constantemente, y no había vuelto a tener encuentros con Riley, así que pensé que tal vez me habían olvidado. Olvidé lo sencillo que sería deshacerse de mí y simular un accidente. Existía un abismo sin fin que podrían aprovechar. Resultó que había destinos peores que ese. Todo comenzó cuando regresé, y descubrí la desaparición de Davis. La versión oficial era que había vuelto a la Tierra por motivos familiares, algo que sabía que no era verdad. Davis no tenía familia en la Tierra, y la estación era su hogar. Sentí un nudo en el estómago durante el resto del día, y cuando me acosté esa noche, me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que vinieran por mí. No tuve que esperar mucho. Luché, pero la mano sobre mi boca fue implacable. Supuse que mis compañeros de tripulación estaban dormidos durante mi secuestro. Me esposaron antes de comprender completamente lo que estaba ocurriendo, pero en ese momento, poco importaba. Riley llegó con otros 2 hombres de seguridad. Me maltrataron con la misma facilidad que lo harían con un niño pequeño. Atravesaba pasillos oscuros mientras me empujaban. Jamás me había planteado cuán insonorizadas podrían ser las cabinas. Me dirigieron hacia la esclusa de aire, y por un instante, temí ser lanzado al espacio. El capitán Cho nos aguardaba allí, pero su expresión no reflejaba triunfo como yo anticipaba. De hecho, parecía decepcionado. Chico, si querías saber qué había en la vieja ISS, todo lo que tenías que hacer era preguntar. Espero que tus respuestas hayan valido la pena, dijo. Cuando Riley me empujó hacia el pequeño portaaviones que usábamos para las misiones a la ISS, supe que no experimentaría una muerte rápida. Una aguja se clavó en mi cuello al ser empujado por la puerta en dirección a la entrada de la estación.
Solo pude jadear durante unos segundos, antes de que una mano gris emergiera para sujetarme, y Davis me impulsara hacia el interior de la deteriorada ISS-1. Y así, me convertí en miembro permanente de la Estación Espacial Internacional 1, y supongo, del programa del espacio profundo. Con suerte, una vez que nos hayan catapultado más allá del sistema solar, alguien descubrirá esta entrada de consola. Deseo que la noticia se difunda. La gente debe estar al tanto de que mi participación dista mucho de ser voluntaria. No obstante, es mucho más probable que este registro termine en la papelera de reciclaje después de convertirse en polvo espacial.